¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar sobre el diagnóstico del sensor de oxígeno de un Hyundai Accent 2008. En sí, el sensor de oxígeno es una pila galvánica que está hecha de circonio. Tiene la función de analizar los gases que se generan después de la combustión del motor, para así generar una señal, mandarla a la computadora y la computadora actúe mandando el combustible adecuado al motor. En sí, la señal va en voltaje, que es de 0,2 voltios a 0,9 voltios aproximadamente. En sí, esta señal nunca va a ser estable, sino que va a variar entre estos rangos, ya que el sensor de oxígeno nos da la señal de la mezcla rica y la mezcla pobre. Cuando es una mezcla pobre, el sensor de oxígeno nos da la señal de 0,2 voltios y cuando es de mezcla rica nos da la señal de 0,9 voltios. En sí, esta señal siempre va a variar subiendo y bajando dependiendo del sensor de oxígeno. Vamos a realizar el diagnóstico de este sensor mediante el multímetro, osciloscopio y el escáner. Pero antes de realizar este diagnóstico tenemos que ver cuántos cables tiene el sensor, porque existen de 1, 2, 3, 4 cables, pero en sí todos trabajan bajo el mismo principio de funcionamiento, solamente que unos tienen calefactor y otros no. Los que tienen calefactor son de 3 y 4 cables. Son 2 cables para el calefactor o un cable para el calefactor y los otros son masa y señal que va a la computadora. A continuación vamos a realizar dichos diagnósticos. Como lo habíamos mencionado antes, existen sensores de 1, 2, 3, 4 cables, pero todos trabajan bajo el mismo principio de funcionamiento, a diferencia que el de 3 y 4 cables tienen calefactor, que por lo general los cables del calefactor siempre van a ser de color blanco y va a llegar una corriente de 12 voltios y una masa, y los demás van a trabajar de forma normal, una masa y una señal que va a la computadora. A continuación vamos a realizar el diagnóstico con el multímetro. Lo primero que debemos hacer es revisar el cableado, tanto del socket que va al sistema del carro que el socket que va al sensor de oxígeno. Como todo se encuentra en perfectas condiciones, procedemos a revisar las corrientes que me tienen que llegar al sensor. En primer lugar tenemos que ver qué tipo de sensor es. Es un sensor de 4 cables, por lo tanto este sensor tiene calefactor. Eso significa que los 2 cables blancos van a ir al calefactor, un cable va a ir a la señal y el otro cable tiene que llegar masa. Por lo tanto pasamos a comprobar con el multímetro lo mencionado anteriormente. Bueno, como observamos, ahora en el socket vamos a comprobar con el multímetro. Conectamos una pata en la parte negativa de la batería y con la otra medimos en el socket. Como podemos observar, este pin nos da 12 voltios, eso significa que es la corriente que va al calefactor. Por lo tanto, el pin de su lado tiene que dar a masa. Y efectivamente nos da un voltaje bajo, eso significa que sería masa del calefactor. Por lo tanto, los pines de arriba tienen que ser uno de señal y otro de masa. 0,46 y 0,1. El que más se acerca a 0 sería el pin a masa, efectivamente. Entonces el pin de aquí sería la señal, que por lo tanto sería el cable, cable negro señal, masa azul, rojo masa y blanco corriente al calefactor. Para realizar el diagnóstico con el osciloscopio y el sensor de oxígeno se lo haría de la siguiente manera. Primero hay que identificar el cable que sale de señal. Como se puede observar en este vehículo, el sensor de oxígeno contiene 4 cables. En sí son fáciles de identificarlos, 2 blancos que son del calefactor, un negro y un gris. En este caso el negro es el que emite la señal a la computadora. Por lo tanto, con el carro encendido pasamos a conectar el osciloscopio, una punta en el cable de señal y la otra a una masa del motor podría ser, o masa también directo a la batería, como guste. Una vez realizado esto, pasamos a obtener la señal del sensor de oxígeno, que prácticamente nos muestra en la parte de arriba la mezcla rica y la mezcla pobre en la parte de abajo del combustible. Como se puede observar, el sensor de oxígeno está trabajando de una manera adecuada, ya que baja hasta cierto punto y sube hasta cierto punto la onda, que nos quiere decir que existe mezcla rica y mezcla pobre.
La imagen no está muy clara, pero sí se puede observar las ondas que genera el sensor de oxígeno. Cuando está en la parte de abajo es la mezcla pobre, que va de 0,2, y la parte de arriba es la mezcla rica, que llega hasta 0,9. Y esta genera un ciclo de subir y bajar, ya que el sensor manda la señal de la mezcla rica y la mezcla pobre a la computadora para que ésta genere la señal de mandar el combustible adecuado al motor. Para realizar el diagnóstico con el escáner, el vehículo tiene que estar en COE, es decir, en contacto. Una vez estando el vehículo en contacto, procedemos a entrar con el escáner en diagnóstico. Vamos a entrar de forma directa para que se haga el ingreso más rápido. Como podemos ver, hay que esperar que se realice la carga para que nos muestre los datos. Una vez realizada la carga, entramos al sistema y revisamos los datos en vivo. Una vez hecho, buscamos el sensor que se va a diagnosticar, en este caso el sensor de oxígeno. Y para realizar las pruebas en vivo necesitamos encender el vehículo. Una vez encendido el vehículo, podemos observar el funcionamiento del sensor. Me da el valor y la unidad, que es lo más importante. Al momento de acelerar, nos muestra cómo sube el porcentaje de la mezcla rica y mezcla pobre. Y en eso nos demuestra que el sensor de oxígeno está trabajando de manera correcta. En este escáner podemos observar la gráfica. La gráfica nos muestra la mezcla rica y la mezcla pobre que se genera en el motor. Es la señal que nos da el osciloscopio. El valor varía exactamente de 0,2 a 1 voltio aproximadamente. Esa sería la gráfica.